En la fase 4 del caso, se busca concluir el proceso de evaluación haciendo una integración de los resultados obtenidos de los diferentes instrumentos y técnicas que le fueron aplicadas. Se comunica entonces de manera escrita y oral a los padres de JM lo obtenido tanto de los procesos descriptivo-predictivo como del proceso interventivo-valorativo. Bueno, siguiendo con la fase 5 que corresponde al plan de tratamiento y su valoración, recordamos que esta se divide en 3 tareas esenciales que son teoría sobre el caso, selección de las técnicas y de intervención de las variables potencialmente contaminadoras y selección del diseño y valoración. Veremos a continuación una por una en el caso de JM. Bueno, en la primera tarea, que es la teoría sobre el caso, aquí lo que se realiza es la selección de las variables independientes y dependientes y se toma una decisión sobre las medidas y criterios de cambio. Para el caso de JM tenemos como variable dependiente el bajo rendimiento académico y como variables independientes condiciones internas y externas. Como condiciones internas tenemos la variable falta de atención y exceso de actividad durante la clase, y como condiciones externas tenemos el mal reforzamiento de las conductas del niño por parte de la maestra. Entonces aquí esto hace referencia a que cuando el niño tiene buenas actitudes y comportamientos en clase, la maestra no lo refuerza, y por el contrario, cuando tiene malos comportamientos, la maestra lo refuerza prestándole su atención. Otra de las cosas que se hace en esta primera tarea es la selección de las medidas de las variables y los criterios de cambio. Aquí se formula una hipótesis funcional, que para el caso de JM sería la siguiente, abro comillas: el deficitario rendimiento académico de JM es causado o está asociado funcionalmente a las siguientes variables: la falta de atención y exceso de actividad que presenta durante la clase, y además por el mal reforzamiento por parte de su maestra. Luego de plantear la hipótesis funcional, procedemos a la selección de las técnicas o medidas de las variables independientes y dependientes y a los criterios de cambio. En cuanto a la variable dependiente, la cual es bajo rendimiento académico de JM, esta se operacionaliza mediante sus calificaciones escolares del curso actual en el que está. Por tanto, el objetivo del tratamiento es que JM obtenga en todas las materias calificaciones iguales o más altas a suficiente. Para medir las variables independientes, las cuales son déficit atencional y exceso de actividad, se tienen en cuenta las puntuaciones obtenidas en el Código de Conductas Disruptivas de O'Leary et al. 1971. En este caso, este código se clasifica como medidas de cambio molecular, puesto que mide la ocurrencia, frecuencia y duración de la conducta blanco. Las medidas obtenidas con el código de interacciones permiten confirmar la hipótesis de que ambos comportamientos están siendo reforzados por la maestra. Por tanto, se infiere que cuando la maestra deje de prestar atención a estas conductas inhibidoras del rendimiento, estas tendrán que disminuir significativamente. Asimismo, las medidas obtenidas con el código permiten afirmar que las conductas facilitadoras del rendimiento no están asociadas a contingencias positivas en clase o en casa. Por tanto, las conductas facilitadoras incrementarán significativamente cuando éstas sean reforzadas por la maestra. De esta manera, JM mostrará mejoría en sus calificaciones escolares cuando atienda y no actúe hiperactivamente en clase y cuando incrementen significativamente sus conductas facilitadoras. Finalmente, estas afirmaciones cumplirían con las características propias de los criterios de cambio, debido a que estos están relacionados a las demandas del sujeto, en este caso JM, son cambios realistas, es decir, tienen facilidad de llevarse a cabo y por tanto pueden ser alcanzados. En cuanto a la selección de técnicas de intervención, en el caso de JM, tras consultar el listado de potenciales tratamientos disponibles, se llegó a la elección de un programa de reforzamiento mediante atención y refuerzo contingente ante comportamientos facilitadores de ejecución y la extinción ante conductas perturbadoras de rendimiento en la escuela. Pero con esta elección no termina esta fase. Desde un punto de vista evaluativo, antes de proceder al diseño pormenorizado de la intervención y a su administración, se requerirá evaluar aquellas variables que puedan influir o contaminar el tratamiento. Veamos cuáles fueron las variables que se evaluaron y trataron de controlar en el caso de JM.
En este caso, se trataba de manipular contingentemente eventos positivos que eran refuerzos. Por ello, antes de proceder a la aplicación del tratamiento, se tuvo que tener en cuenta qué eventos eran los especialmente reforzantes para él, con el fin de que estos fueran utilizados a la hora de reforzar las conductas facilitadoras de rendimiento. Para evaluar este aspecto, previamente al tratamiento se aplicó en JM el menú de refuerzos de DALI, además de que con el fin de utilizar múltiples fuentes de información, se pidió a los padres que utilizaran el listado de refuerzos para niños de Clement y Richard. Pero eso no fue todo. De entre estas variables contaminadoras posibles en el caso de JM había una fundamental, que era saber la efectividad con que la maestra y los padres fueran a dispensar las consecuencias prescritas ante las conductas problema. No obstante, en este caso no ocupó evaluación de tales variables, sino que simplemente se hizo la preparación de ambos padres y maestras como dispensadores del tratamiento. Con respecto a la selección del diseño de valoración, en el caso de JM se planificó de la siguiente forma. Se utilizó un diseño de un solo sujeto con medidas repetidas de sus calificaciones escolares en cada evaluación desde el final del primer curso hasta realizar un seguimiento un año después del tratamiento. Este fue un diseño de un solo sujeto pre-post-test con seguimiento en el que se incluyeron como variables dependientes la no atención, la actividad inapropiada y conductas facilitadoras en clase, que fueron medidas por el Código de Observación de Conductas Disruptivas de O'Early y otros. En cuanto al plan de intervención y valoración propuesto por Fernández Ballesteros, podemos ver que en el caso de Jim se encuentran registradas tanto las variables como sus medidas de una forma didáctica, clara y concisa.